Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y del Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer y el gusto de estar con un querido amigo, con el profesor Lluís Pla Aragonés, quien es profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Lleida en Cataluña, España. El profesor Pla es profesor asociado del Departamento de Matemáticas y un investigador en el agrotécnico y un investigador senior en el área de producción animal en el centro de la Universidad de Lleida, IRTA, y su investigación ha sido aplicada, busca aplicar la investigación operativa a los problemas de agricultura y manejo del bosque, con un especial énfasis en simulación, programación dinámica, planificación, procesos marcovianos de decisión y de planificación de producción. Ha sido autor de más de 40 publicaciones en journals reconocidos, y escritor de capítulos de libros. Es co-coordinador del Grupo Euro de Investigación Operativa aplicada en la agricultura y el manejo del bosque, y a su vez es el líder de la red CITES en Big Data y sistemas de apoyo a la decisión aplicados en la agricultura. Hoy día, Lluís nos va a presentar el trabajo Simulating Production and Economic Performance of Resilient and Susceptible Sows to Porcine Reproductive and Respiratory Syndromes. Lluís, muchas gracias por acceder y todo tuyo. Gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación y la presentación. Esta presentación es el último trabajo que tenemos enviado y yo creo que es un trabajo interesante por cuanto es práctico y en colaboración con colegas veterinarios. Y yo creo que los resultados también son muy interesantes y, bueno, y espero que la audiencia lo pueda apreciar y le interese la presentación. Voy a compartir en principio la pantalla. A ver si funciona. Se ve perfecto el modelo. Sí, pero lo que me interesa es la presentación. Ahí está también, se ve la presentación. Perfecto. Bien, pues tal como ha comentado Alejandro, el trabajo trata sobre simulación, un trabajo de simulación en el que se pretendía evaluar la producción y la productividad económica de cerdas resistentes y susceptibles a una enfermedad que es la más abundante y la que preocupa más en el sector porcino actualmente. Entonces, el trabajo, aunque lo presento yo, pero ha sido un trabajo realizado en colaboración, forma parte de la tesis de Gloria Bella, que está dirigida por el profesor Lorenzo Fraile, y entonces, pues, también hay otros profesores que han colaborado y, bueno, yo mismo que mi contribución principal ha sido el desarrollo del modelo de simulación y el análisis de los datos de forma conjunta con el resto de colegas. Este trabajo, bueno, comentar que tenemos un centro de investigación agraria, que sería el Agrotecnio, un poco que es el que recoge el centro de investigación conjunta UDL-IRTA y en el que colaboramos distintos investigadores desde el punto de vista multidisciplinar en abordar problemas y proyectos aplicados en el campo agrario.
El contenido de la charla lo he estructurado en estos apartados: una introducción para ubicar Lleida y las estadísticas del sector porcino en España, la estructura productiva del sector, la enfermedad, objeto de este estudio, el material disponible para desarrollar el presente proyecto y los métodos aplicados, básicamente la simulación de eventos discretos y cómo se implementó el modelo. En cuanto a resultados, un repaso de los inputs del modelo y los outputs para acabar con unas conclusiones. Entonces, dentro de España, Lleida sería la única, bueno, la capital interior de Cataluña. Cataluña sería esta parte del noroeste de España. Y aquí, alrededor de Lleida, la actividad económica principal es la agricultura. Y los productos principales serían la producción de cerdo y también, como producción agraria, producción de fruta principalmente. Este trabajo está dentro del lineamiento estratégico con la Universidad de Lleida, que pretende potenciar lo que denomina Agritech Big Data. Es una iniciativa de la universidad, una línea estratégica para promover y apoyar el uso de métodos de data science y nuevas tecnologías en la agricultura y en la gestión forestal. En cuanto a lo que es estadísticas del sector, dentro de Europa, España es un productor líder del porcino y ha ido evolucionando y ganando peso. Y, por ejemplo, en el 2012 ocupaba el segundo lugar detrás de Alemania en cuanto al censo y actualmente ocupa el primer lugar en el ranking. Esto es del 2017, pero actualmente se mantiene. Hay que diferenciar lo que es el censo, número de animales, de lo que sería la producción. Como en España se producen animales más livianos, menores de peso, es Alemania quien produce más canales en cuanto a kilos de carne, pero porque los animales son más pesados. Un mapa también de la distribución de lo que serían las explotaciones. Aquí se ve que hay un número de explotaciones muy grande en esta parte de España, del noroeste, en Galicia, pero en cuanto a lo que es el censo, es mucho menor. Y el censo se concentra en esta zona. Aquí se ve lo que sería Lleida y sus alrededores, que abarca parte de Girona y también la parte de Aragón, de Huesca. Otra zona importante productora sería en Murcia. ¿Vale? Entonces, esta sería realmente el mapa que representa lo que es el censo del porcino y la producción de cerdo en España. Se ven zonas de España en donde apenas existe producción, que sería básicamente esta parte del centro. Para explicar un poco la situación de la estructura productiva, hay que mencionar que en unos 20, 30 años ha habido una concentración de la producción del porcino en España y actualmente abundan las empresas completamente integradas. Y esta sería la estructura productiva más habitual, en la que hay una empresa en la que controla toda la cadena, desde lo que sería la granja de reproductoras, llegando incluso hasta el mercado, hasta el cliente, hasta el consumidor final. Hay algunas que únicamente alcanzan hasta lo que sería el matadero. Esta sería la representación de la integración, en donde hay fábrica de pienso que compra materias primeras. Esta fábrica de pienso sirve a las distintas granjas que producen lechones o que engordan los animales. Los animales se envían al matadero y el matadero vende a los distribuidores o a supermercados o a tiendas que a veces también están incorporadas dentro de la misma empresa integradora o a veces forman parte de otras empresas. Entonces, esto provoca que la necesidad sea de abordar problemas de este tipo de la cadena de forma interdisciplinar y colaborativa con las empresas.
un poco dentro de lo que sería ya la agricultura 4.0, la evolución del sector va de cara a incorporar sensores a los distintos niveles. Sensores tanto en lo que sería a nivel de granja para controlar y monitorizar los animales en cuanto al consumo de, por ejemplo, de agua, el consumo de pienso, controlar el transporte de los animales, bien entre explotaciones, entre granjas, bien hacia el matadero, fábrica de pienso, control de la producción de pienso para, en contacto con los silos de las granjas y planificar la producción en la fábrica de pienso, o bien también en el matadero para también planificar lo que sería el envío de los animales de engorde para el sacrificio y su posterior venta a distribuidores, supermercados o incluso la exportación también. Entonces, empresas que están integradas verticalmente requieren cada vez más el uso de herramientas que integren toda esta información, porque lo que abunda en la actualidad serían soluciones particulares para alguno de estos niveles y son pocas o casi inexistentes las que abordan este problema o la coordinación de los distintos agentes de forma integrada. Entonces, lo que es el proyecto, el proyecto que vamos a describir en esta presentación está basado en un proyecto mucho más amplio, que es un experimento a largo plazo, cuyos primeros resultados ya se presentaron en un trabajo en el 2016 y que, tal como he mencionado previamente, forman parte de la tesis doctoral de Gloria Abella. Esta tesis versa sobre lo que sería el análisis de la resistencia en cerdas al PIRS, que es una enfermedad vírica, lo que sería en castellano el síndrome reproductivo respiratorio porcino. En este proyecto se identifican fenotípicamente un conjunto de cerdas como PCR0, PCR1. Esto vendría a ser animales resistentes o animales susceptibles a la enfermedad y que están conviviendo en una misma explotación en donde esta explotación tiene brotes recurrentes del PIRS, de esta enfermedad que es una enfermedad vírica. Las cerdas de estos dos fenotipos conviven con otros animales que también pueden tener el mismo fenotipo, pero que no han sido analizados, o sea, no se ha identificado si realmente son susceptibles o no. Están mezclados, viven en la misma granja, bajo el mismo régimen alimentario y con los mismos cuidados para que lo que sea el factor granja o el factor cuidado o régimen alimentario no afecte en principio a los resultados. El granjero o cuidador no conoce cuáles son los animales que están participando en el estudio, es decir, no sabe cuáles son los animales que se han identificado como resistentes o como susceptibles. Los registros productivos de los animales se registran de forma habitual, como en cualquier explotación, utilizando los estándares de las granjas comerciales en España, con lo cual esos registros están disponibles y son los que se han utilizado para el estudio. Esos registros son básicamente a nivel técnico, no son registros económicos que existen, pero digamos esos registros económicos estarían mezclados, no estarían a nivel individual como lo están los registros técnicos productivos. Entonces, en este contexto es difícil el estudiar el comportamiento diferencial, el comportamiento productivo diferencial entre lo que sería un fenotipo susceptible y un fenotipo resistente. En principio porque los animales están mezclados dentro de la granja y no únicamente están mezclados, sino que además se practica lo que se denomina la adopción de animales y
la igualación de camadas, es decir, que se procura que la carga de lechones de cada cerda reproductora sea más o menos la misma. Y para ello, pues si una camada es numerosa y otra no lo es tanto, se intenta que todas las camadas más o menos se igualen, lo cual provoca una distorsión si lo que pretendemos es estudiar de forma individual cada uno de estos animales. Se supone que el rendimiento productivo es distinto, o un poco ese es parte del interés del proyecto, el realmente ver de qué forma se puede evaluar el comportamiento productivo de estos dos fenotipos distintos. Y luego también la respuesta también cambia en función del periodo en el que se encuentra la granja. Puede ser un periodo endémico en el que no hay afectación de la enfermedad, o puede ser un periodo epidémico en el que se ha declarado un brote y entonces un número elevado de animales pueden resultar infectados, afectando al comportamiento productivo de la granja, lo cual dificulta aún más lo que sería el estudio diferencial. Desde este punto de vista, la simulación parece una metodología interesante porque permite representar sistemas complejos y en nuestro caso concreto permitiría integrar información individual de cada individuo, describir con detalle el sistema, alcanzando el nivel individual de cada cerda reproductora. Permitiría también representar interacciones entre animales que serían más difíciles de representar bajo otros modelos matemáticos paramétricos, y también, si el modelo se ajusta, puede ser usado para prevenir futuros problemas o anticipar soluciones, estudiando alternativas que puedan resultar buenas para tratar los problemas que se presenten. Para implementar el modelo, el punto de partida, dado que estamos trabajando con una granja de reproductoras, sería representar el ciclo reproductivo. Entonces, este sería el diagrama que representaría el ciclo reproductivo, mostrando los distintos estados que atraviesan las cerdas reproductoras. Y cada ciclo reproductivo se reproducirían estos estados. Empezaría en un primer ciclo con lo que sería la compra de un animal, y entonces, bueno, aquí las flechas, no, perdón, y este animal que se compra evoluciona hacia una primera cubrición, que si es fértil, evolucionaría hacia un parto. Si el parto es correcto, evolucionaría hacia una lactación, y después de la lactación con el destete, evolucionaría al siguiente ciclo reproductivo. Este sería el ciclo normal. Y de esta forma iría acumulando ciclos reproductivos. Pero claro, puede haber mortalidad, y la mortalidad se puede presentar en cualquier estado. Podría haber, bueno, aquí no aparece, pero dentro de la gestación podrían haber abortos también, y entonces el aborto saltaría la lactación y iría directamente al siguiente ciclo. O una primera cubrición, si no fuera fértil, podría pasar a una siguiente cubrición hasta que el animal quedara gestante o se muriera o se eliminara de la explotación. Entonces, esta sería básicamente la estructura del modelo que se representa, que tal como se aprecia aquí, la naturaleza de este modelo es básicamente discreta, no es continua, dado que la producción vendría condicionada por los ciclos reproductivos de la cerda. Desde ese punto de vista, lo que sería un modelo de simulación de eventos discretos sería el que se ajustaría mejor que no un modelo de simulación en tiempo continuo o de simulación clásica.
Aquí presento un poco lo que sería la estructura que se desarrolló con Extensim, que fue la herramienta utilizada para modelizar este problema. Básicamente, aquí tendríamos lo que sería el bloque que recogería los inputs del modelo, el modelo que representaría la granja. Este sería un modelo jerárquico en el que se podría profundizar y llegar hasta nivel individual el comportamiento. Es decir, que este modelo integra lo que sería el comportamiento individual de cada uno de los animales presentes en la explotación. Y luego otro bloque que recogería los outputs representados básicamente por el número de lechones que la explotación produce. No he mencionado que lo que sería el bloque de parámetros también es un bloque jerárquico en el que los parámetros están organizados dependiendo del tipo de parámetros, si son parámetros técnicos, económicos o de gestión. Entonces, bueno, aquí sería lo que he comentado, bloque de parámetros generales, el del modelo y los resultados gráficos de la simulación. Entonces, con el modelo de simulación se preparó un conjunto de experimentos. El objetivo básicamente era disponer de 4 granjas virtuales en los que se combinaba los dos tipos de fenotipo, animales resistentes y animales susceptibles, y 2 periodos de enfermedad. Un periodo endémico en el que la enfermedad no estaba presente, con un periodo recurrente en el que se iban alternando un periodo endémico con uno epidémico. El horizonte de simulación que se utilizó fue 12 años para asegurar la estabilidad del sistema. Se realizaron 20 corridas para cada granja virtual y se analizó únicamente el último año de cada una de las corridas para asegurar la independencia también de las observaciones obtenidas. ¿Por qué se utilizó Extensim? Pues básicamente los motivos es porque es un modelo que se basa en bloques y que permite la programación visual de los modelos. Los bloques se pueden conectar y de esa forma hacer un seguimiento lógico del flujo de los datos y presentarlo a técnicos que puedan validarlo. Los modelos se pueden encapsular en bloques jerárquicos, es decir, que podemos tener una representación sencilla de modelos que pueden llegar a ser complejos, pero la visualización con los modelos jerárquicos se simplifica. También por la opción de análisis de sensibilidad que están disponibles con la herramienta, la posibilidad de programación a medida, lo cual facilita el input y el output o el análisis de los datos de entrada y de salida, y la capacidad de animación que también resulta útil en el proceso de validación del modelo. Entonces, como decía, el punto de partida era el ciclo reproductivo de la cerda, con lo cual el primer paso para obtener los inputs fue pues, determinar intervalos para cada uno de estos estados y probabilidades de transición de un estado a otro. Y eso es lo que se muestra en esta primera tabla, distintos tiempos de estado, de permanencia en los estados, con sus distribuciones respectivas que fueron obtenidas a partir de los datos. Aquí se puede apreciar un resumen de los datos disponibles. Estos eran los datos de las cerdas, del número de animales que fueron controlados tanto con PCR 0, cerdas resistentes, como cerdas susceptibles. En total eran 397 dentro de una granja comercial que su capacidad eran 1.500, con lo cual aproximadamente era un 20% de la explotación que estaba siendo monitorizada, controlada dentro de este experimento. Aquí, por ejemplo, se realizaron análisis también para verificar, en este caso era el intervalo entre cubriciones,
para ver cómo realmente había animales que repetían y que el granjero no los estaba detectando, y se observaban pues, que lo normal eran los 21 días, pero animales que se escapaban tardaban 21 días más o 21 días más en que se les detectara el celo. Entonces esto también permitía para caracterizar la bondad del manejo que se estaba llevando a cabo en la explotación y tener una idea de lo cuidadoso que era el granjero o el cuidador a la hora de tratar de gestionar los animales en la explotación. Tasas de concepción de los animales, clasificados según el periodo endémico o el periodo endémico-epidémico y según el fenotipo. Más parámetros aquí relacionados con lo que sería la distribución desde el inicio de la gestación hasta las pérdidas, lo que vendría a ser una asimilación a la duración del aborto, que en este caso era relevante porque esta enfermedad, uno de los signos clínicos es que las cerdas afectadas abortan más que cerdas no afectadas. Aquí la producción de lechones, también según el número de ciclo, el fenotipo, etcétera. Más parámetros, todos para hacer funcionar el modelo correctamente, y lo que serían los valores económicos para poder realizar la evaluación económica para cada tipo de granja virtual representada. Y estos son valores publicados del 2020, valores oficiales representativos de unos primeros resultados virtuales preliminares del 2018. Mencionar que en el 2018 todavía no se había producido ningún brote, con lo cual los datos que aquí se representan simulados eran con parámetros de un periodo endémico, pero que ya sirvieron para preparar el modelo y comprobar cuál era el comportamiento productivo de los animales que eran resistentes y los susceptibles. Entonces aquí ya se ofrecía un resultado en el que la producción parecía que era mucho mejor, bueno, mucho mejor, mejor en teoría para los animales susceptibles que no los resistentes, pero que el número de destetados al final era superior en los animales resistentes que no en los susceptibles, con lo cual a priori parecía que los susceptibles tenían un rendimiento productivo mayor, pero que a la hora de la verdad, en el momento del destete, pues acumulaban más mortalidad en los lechones. Pues un poco estos indicios que inicialmente ya habíamos observado fueron los que intentamos validar una vez obtuvimos datos del periodo epidémico. Entonces aquí hay algunos resultados de algunos índices productivos. Igual destacar, por ejemplo, así como más relevante sería este, que vendría a representar los abortos. Aquí se ve que en el periodo endémico-epidémico la tasa de abortos es muy superior respecto al periodo epidémico. Aquí se ve que en la comparación de medias, realmente cuando no aparece la enfermedad, el comportamiento es parecido entre los dos fenotipos, pero cuando aparece la enfermedad aumentan los abortos, y además las que son, en este caso concreto, parece que las que son susceptibles tienen menos abortos de las que son resistentes. Más resultados, por ejemplo, si aquí nos observamos lo que serían las ventas, en cuanto a las ventas, vemos que en el caso de
los animales resistentes tienen ventas superiores que no los animales susceptibles que presentan ventas inferiores de cerda. Estos serían las cerdas de desvieje que se envían a mataderos. En cuanto a la producción de lechones, veríamos que la producción es inferior cuando hay enfermedad que respecto a cuando no existe la enfermedad, que la producción es superior, con lo cual los resultados parecen que a nivel económico eran bastante lógicos. También en cuanto a lo que sería cubriciones en referencia a la fertilidad es superior cuando existe enfermedad que no cuando no existe, que sería inferior. O sea, estos datos que proporciona la simulación parecen ofrecer evidencias de que realmente hay un efecto de la enfermedad, pero también hay diferencias entre lo que sería el comportamiento productivo y económico entre los dos genotipos. Por ejemplo, aquí parece que no hay muchas diferencias en lo que sería el número de lechones producidos por cerda y año, o sea, la producción sería bastante parecida. Lo que sí que influye es el hecho de la existencia o no de la enfermedad. En cambio, si nos fijamos en los lechones producidos por cerda dada de baja, vemos que la producción es mucho mayor en los animales que son resistentes y que no existen enfermedad respecto al resto de animales que, bueno, que el hecho de que sea inferior cuando existe la enfermedad ya sería normal, pero llama la atención que en ausencia de la enfermedad los animales susceptibles también producen menos por cerda de baja, es decir, que las cerdas que se eliminan son mucho menos productivas que no las que son resistentes. Bueno, aquí hay más resultados, un poco para no alargarme en presentar estos resultados y ceñirme al tiempo disponible. Sobre todo, un poco fijarme en esta gráfica que mostraría los resultados económicos. Por un lado, lo que sería el coste productivo, cuál es el coste de producción de los lechones. Claramente se ve que el coste productivo aumenta con la presencia de la enfermedad y es mucho menor en los animales resistentes. Y lo que es el resultado general de la explotación de las granjas virtuales, el resultado de el margen bruto por cerda y año es mucho mejor en las cerdas resistentes respecto a las cerdas susceptibles y además el mejor resultado es en cerdas resistentes en ausencia de enfermedad. Pero cuando hay enfermedad también sigue siendo superior y de forma significativa el resultado respecto a las cerdas susceptibles. Con lo cual, eso nos permite concluir varias conclusiones. La primera, que la simulación es una herramienta útil en una investigación veterinaria, podríamos decir, como es este el caso, en el estudio de enfermedades, que hemos podido demostrar que las cerdas resistentes tienen un resultado productivo ligeramente inferior a las cerdas sensibles, pero que desde el punto de vista económico, los resultados de las cerdas susceptibles es inferior a las cerdas resistentes. En parte, también, analizando con más detalle los resultados, esta superioridad de las cerdas resistentes se debe porque logran alcanzar una mayor vida útil dentro de la explotación y por ello son capaces de rendir más. No lo he comentado, pero por ejemplo con el tema de los abortos sí que abortan más, pero
abortan de forma más temprana, con lo cual la pérdida no es tan acusada como en las cerdas sensibles, que presentan abortos mucho más tardíos y que penalizan mucho más la producción. Con lo cual, la conclusión general, podríamos decir que una estrategia para enfrentarse a esta enfermedad, que es la más importante actualmente en la producción porcina, podría ser solicitar el cribado a las casas de genética para solicitar que las cerdas reproductoras que se suministran sean cerdas resistentes al PIRS, porque en el caso de afectación, su respuesta va a ser más robusta y desde el punto de vista económico mucho más interesante. Y además, mediante esta simulación, nosotros también podemos medir hasta qué punto es rentable o cuánto estaríamos dispuestos a pagar por este cribado a las casas de genética. Y en principio demostramos, o sea, analizando los costes actuales de cribado, resulta rentable el poder pagar ese tipo de análisis. Aquí algunas referencias que hemos utilizado de trabajos previos relacionados con esta presentación y agradecer la atención. Y bueno, aquí yo tenía disponible el modelo para mostrar un poco cómo es su ejecución. Creo que tenemos un poquito de tiempo, ¿no, Alejandro? Sí, adelante, Luis. Tenemos 20 minutos, así que estamos bien con tiempo. Bien, entonces aquí está el modelo. Este sería el modelo implementado para un único animal. Este bloque de aquí representaría un único animal que interiormente muestra la información que serviría para identificar la edad de un animal específico con su identificación, el estado en el que se encuentra, el número de días que ha permanecido en ese estado, en qué ciclo reproductivo se encuentra, y esto nos permitiría, pues, para validar en primera instancia el modelo. Si nosotros aquí, por ejemplo, realizamos una simulación de 5.000 días para lo que sería una corralina exclusivamente, podríamos hacer el seguimiento. Aquí se ve cómo va evolucionando, pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6 animales han podido pasar durante un horizonte temporal de 5.000 días en el que el programa guarda registro del comportamiento productivo de estos animales. Además, aquí podemos graficar también los partos, en qué momento se han ido produciendo y cuál ha sido la producción de las distintas variables que se están graficando. Aquí sería, por ejemplo, variables relacionadas con el total de nacidos vivos, el total del número de destetados, el total de partos o el total de destetes. Además, estos datos los podríamos volcar en una hoja de cálculo, en una planilla, o aquí también tenemos registrados los 5.000 días desde el primero hasta el último. Claro, aquí aparecen ceros porque únicamente habrán datos distintos en el momento que un animal en concreto, estamos representando únicamente un solo animal, pues tenga un parto. Pues aquí habría que ir a buscar, pues, estos datos en concreto. El día 4.000, bueno, aquí por ejemplo se ve que este día, pues, hubo un parto de 10 animales, perdón, un destete de 10 lechones y un animal. Pues si nos fuéramos 21 días atrás, pues seguramente podríamos encontrar el parto de estos 10 animales. Pues fueron 11 de un parto. Pues ha habido un lechón de baja hasta el destete. Bien, pues este modelo con un único animal nos sirve para validar el modelo, que luego lo podemos ya representar con una granja en la que dispongamos de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 animales, ¿vale? La granja que nosotros estudiamos tenía 1.500 animales.
Entonces aquí están agrupados de 100 en 100. Si nosotros abrimos, aquí vemos cada uno de los animales individuales que nosotros podemos realizar el seguimiento y que va volcando la información individual que luego podemos analizar. Entonces nosotros podemos simular de la misma forma esta granja en un horizonte de 10.000 días, que corresponderían a los 12 años que se utilizaron en el trabajo aproximadamente. Y aquí podemos realizar la simulación, en donde podemos ver gráficamente cómo va alcanzando una estabilidad a medida que se entra la granja en producción. Y aquí vemos más claramente cómo la producción del número de lechones se va también estabilizando. Al inicio, como todos los animales, en el arranque de la explotación hay mucha variabilidad, pero a medida que se estabiliza el sistema, aquí se ve cómo va evolucionando esta variabilidad, motivo por el cual únicamente se utilizó el último año simulado para comparar las distintas simulaciones y para comparar cada granja virtual simulada. En este caso concreto, aquí se simulan únicamente 3 valores. Esos 3 valores que están simulados son, primero en azul, sería la producción por cerda de baja. Aquí se ve cómo evoluciona la producción por cerda de baja. La productividad numérica por cerda presente, que se estabiliza por cerda presente. Y en negro estaría el número medio de destetados por parto, el número medio de destetados. Estos datos están simulados, aquí tendríamos los parámetros que para facilitar el funcionamiento del modelo se condensaron en un fichero de entrada. Este fichero de entrada tendría una estructura particular, que es la que se muestra aquí. Para cada ciclo productivo se consideran hasta 15 ciclos productivos, se considera una tasa de aborto, una tasa de concepción con 4 repeticiones, una tasa de mortalidad, una tasa de accidentes o de problemas reproductivos, el número de nacidos vivos, la desviación de los nacidos vivos para poder calcular, generar la simulación de esos valores, el número de destetados con la desviación de números de destetados, y aquí otro conjunto de índices también relacionados con el índice destete, primera cubrición, etcétera. En definitiva, son todos los parámetros mostrados previamente en las distintas tablas que fui mostrando en la presentación. De la misma forma, también para realizar mejor el análisis económico, que esto va bien para la simulación, va bien para trabajarlo con los clientes, pero para realizar el análisis estadístico también va bien el tener estos datos volcados en una planilla Excel y analizarlos. Entonces aquí están los resultados técnicos volcados. Estos resultados técnicos son los que permiten posteriormente calcular los resultados económicos. Este sería el margen bruto y este sería el margen bruto calculado por animal, o sea, dividido por el número total de animales en la explotación, del cual se mostró la gráfica, o sea, estos datos son los que aparecen graficados en en una de las gráficas con diagramas de cajas que mostré. Y entonces, básicamente, esta sería la operativa que se implementó para el funcionamiento de la simulación. ¿Vale? Y un poco aquí dejaría mi presentación y dispuesto a atender cualquier pregunta al respecto que se quiera plantear y que pueda responder. Excelente trabajo, Luis. Felicitaciones, muy interesante. Y abrimos ahí el piso para preguntas. Luis, ahí yo tengo una pregunta, porque
desde un punto de vista de los indicadores, ¿cómo se llama? Reproductivos, es decir, las que no son resistentes tienden a Sí. tener mucho mejores indicadores, pero en longevidad los otros, los resistentes al parecer son las que permiten generar todos esos indicadores positivos finalmente que tú estás indicando. ¿Es así? Eh, ¿En qué sentido o cuál En es la que duda que planteas? las resistentes tienen mayor, las camadas más chicas, pero por otro lado, y tienen más abortos, entre comillas, eh, y, pero Sí, más temprano. sí, Eh, pero las resistentes llegan con una cantidad de destetes más grandes hacia el final, pero en general se ve que desde un punto de vista productivo, las no resistentes, es decir, las que son susceptibles a la enfermedad, tienen un mejor comportamiento en ese lado. Pero al parecer, las resistentes, al ser más longevas, supuestamente porque se resisten a la enfermedad y todas esas cosas, eso permite sacar la utilidad y ese margen adicional, porque si uno ve todos los otros indicadores, las resistentes tienen menores indicadores, en donde se escapan un poco es en esa longevidad y en el número de destetados al final. claro. Sí, ¿cuál es el problema? Que a nivel práctico, seguramente que en Chile puede pasar lo mismo, las empresas no tienen problema a compartir sus datos técnicos productivos. Cuando tú solicitas datos económicos, entonces ya ese es otro tema. ¿Qué pasa entonces? Que a nivel de granja, cuando se toman decisiones, las decisiones están basadas en criterios productivos, que no económicos. Entonces, ese es el problema, que la evaluación de los animales en granja con criterios productivos, uno podría pensar que el animal susceptible produce más lechones. Y es cierto, es verdad, produce más. Pero si lo analizamos desde el punto de vista económico, esa producción de más es de menor calidad, porque las cerdas son menos resistentes, tienen más problemas con los abortos y no, no lo he remarcado aquí, pero a la hora de generan menos ingresos por venta a matadero, porque hay más animales que se mueren en granja, son más débiles en ese sentido. Entonces, el margen ese residual de la venta a matadero con los animales susceptibles también se pierde. Pero claro, eso en la granja no se valora. O sea, si uno no lo analiza económicamente, eso ahí se pierde. Y Exacto. uno también puede tener una mala impresión por decir, es que los animales susceptibles tienen más abortos, pero claro, los tienen más tempranos, con lo cual se recuperan mejor que no un animal que produce mucho, tiene un aborto más tardío, pero como se tiene la concepción de que es un animal muy productivo, se le perdona que haya abortado tardíamente, sin tomar en cuenta el perjuicio económico que eso está generando. Entonces, es ahí donde este trabajo es bonito porque realmente está analizando datos reales en una granja real, pero que se está controlando desde el 2015. Y entonces es ahora donde todo ese conocimiento lo podemos transmitir en las publicaciones y que pueden tener su impacto, ¿no? Realmente que los productores tomen en cuenta la importancia de analizar o de tomar criterios económicos en cuenta cuando toman sus decisiones. Exacto, eso era lo mismo que nosotros observamos en las producciones de leche también, que Claro, generalmente las producciones de leche van hacia fomentar animales con altos niveles de producción, pero uno tiene un Ferrari que lo está lanzando en un camino de tierra y al final el Ferrari dura poco tiempo. Entonces, al final no alcanza a retornar ni siquiera su inversión en algunos casos. En cambio, si uno tiene genéticas peores,
pero con longevidades más grandes, uno lo ve desde un punto de vista económico, es mucho más rentable. Claro. Y esto genera un problema práctico dentro del sector, porque en el fondo estos resultados van como un poco en contra de las casas de genética, porque las casas de genética buscan Ferraris, Exacto. pero esos Ferraris no todo el mundo los puede conducir y a veces no son rentables. O sea, un Ferrari todo el mundo sabe que consume mucha más gasolina que no un utilitario, pero quien lo compra es gente que le gusta hacer ostentación y se lo puede permitir. Entonces, a nivel agrario o ganadero pasa un poco lo mismo. Entonces, eso no interesa a las casas de genética, que por otro lado demuestra que los criterios que utilizan no son criterios económicos, sino que son criterios productivos también, desatendiendo la resistencia de los animales. Y ahí yo hice una pregunta adicional, porque esto supone que uno está utilizando su propia genética para madres, pero hay empresas que dedican genéticas especiales y las madres son una sola, es decir, y tienen el resto que va hacia abajo en el sentido de buscar la producción, y tienen sus madres que son las genéticamente buscadas. Sí. ¿El modelo toma en cuenta eso o está tomando siempre mantención de las madres a través de la genética propia? Eh, Esto es una explotación comercial y en esta explotación comercial las reproductoras se compran fuera a una casa de genética. Ah, ya. Entonces, no hay reproducción, no hay autorreposición, que es como lo llamaríamos aquí, sino que la genética siempre se va a comprar fuera. Ya, perfecto. Porque uno pensaría de repente que, claro, a nivel de las madres uno le encantaría que tuvieran esta longevidad alta, pero a nivel de los hijos de estas madres, la longevidad no es algo tan buscado, entre comillas, porque van a ser finalmente faenadas. Entonces ahí uno buscaría que esas madres tuvieran buenas producciones sin un poco uno no busca una resistencia en los hijos. No, pero digamos, por eso uno de los indicadores es la producción por cerda dada de baja, Mm, en la cual tienen mayor longevidad, pero además son más productivas. O sea, no es perfecto, únicamente alargar la longevidad, sino que son más productivas. perfecto. ¿Alguna otra? Hacer una pregunta. Adelante, Elvio. Sí, una consulta. Usted mencionó el tema de la genética. Digamos, yo de los animalitos no comprendo mucho, pero le hago una consulta sobre el tema de ese mismo criterio respecto a lo que son vegetales. El hecho de tener algunas plantas o comprar genéticas que puedan ser súper interesantes, pero que después los cuidados sean un poco deficientes. ¿Se puede llegar a hacer algún tipo de traslación de alguno de los conceptos que brindó en este modelo a lo que puede ser genética vegetal, pensando en el desarrollo de variedades comerciales y ese tipo de cosas? ¿O Claro, no? ¿O sí, están sí. muy lejanos? No, ahí también se reproduce el mismo problema. Ese es parte del conflicto que hay con las grandes multinacionales como Syngenta u otras, porque al imponer su genética, lo que provoca es que son variedades de soja, de trigo, de caña de azúcar, que pueden ser muy productivas, pero que igual no están adaptadas a un terreno específico, pero no tanto por el terreno, sino por las plagas o las enfermedades que puedan afectar. Entonces, si resulta que una variedad que es muy productiva se introduce en una comarca, en una región, en un país, y resulta que es susceptible a una enfermedad, toda la cosecha se va a pique, porque como la genética es la misma, no va a haber variabilidad genética que se enfrente a ese problema, a ese problema de enfermedad que pueda resistir. O sea, la variabilidad, en el fondo, en la naturaleza lo que hace es preservar la supervivencia.
pero si se pierde esa variabilidad, uno se hace como más susceptible al hecho de que pueda surgir una enfermedad que lo ataque. Perfecto. Yo recuerdo en Argentina hay un semillero, bueno, no hay un semillero, hay una asociación de semilleros que tenía en su momento más de 250 semilleros y que a mí me había sorprendido en su momento porque había semilleros que justamente eran como para regiones re chiquitas, pero eran regiones donde tenían que desarrollar variantes y no las hacían no las hacían por biología molecular, nada de eso, sino que las hacían directamente por cruce para zonas específicas. Y claro, por ahí el tema de cómo les da el número al desarrollar ciertas genéticas que son tan reducidas también es un tema, porque ahí también se invierte y tienen que tener una logística, tiene que funcionar. Claro. Sí, como que es difícil darle condiciones a las plantas para que crezcan por ahí. No sé si es más fácil darle mejores condiciones a la genética vegetal, a la genética animal desde el punto de vista del entorno que a las plantas. Pero de todas formas era como que había mucha variedad. A mí me sorprendió mucho eso. Pero claro. está perfecto. Sí. Bárbaro. Gracias, Luis. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Nuevamente quiero dar un aplauso digital a Luis. Excelente trabajo, muy buena, felicitaciones. Muchas gracias. Un gran Gracias a aporte ahí a lo que es la investigación de operaciones aplicada a la agricultura. Así que gracias, Luis. Siempre es maravilloso ver tus trabajos. De nada. A vosotros por la invitación. Muchas gracias y los dejo invitados la próxima semana a otro seminario y agradecer nuevamente a Luis y nos vemos. Que estén muy bien y que tengan muy buena semana. Gracias, Adiós. igualmente. Chao, muchas gracias. Chao, que anden bien. Chao.